A ver, señor, buenas noches. Los alumnos que desean asistir al curso, ya les comenté, no tienen que ingresar con su correo de la uni, porque luego hay piratas y todo un problema, ¿no? Empiezan a insultar y todo ese detalle, ¿no? Por eso, si desean entrar, digan a sus compañeros que ingresen con su correo de la uni. Ustedes tienen correo de la uni, con eso ingresen al ID que les ha dado, ¿no? Digo, vamos a empezar entonces la clase. Ya estamos en la parte, eh, casi en la parte final, ¿no? Esta semana es la penúltima semana, la siguiente es la última. Así que ustedes me están pidiendo que el examen final lo tome el día domingo, ¿no? Pero el próximo domingo, ¿qué día cae? 26 de diciembre. 26 horas, ese día es feriado. Bueno, yo no tengo problema, ¿no? Ustedes saben, yo lo programo y ustedes pues no tendrán que dar, ¿no? No sé, díganme, 26. Ese es el problema, ¿no? Profe, podría ser después del 26 porque es semana libre. Después de eso viene el SUSTI. Así que sería normal, creo, para todos. Entonces en todo caso podría ser el lunes, pues. O sea, el lunes 27. Sí, no había problema. Yo creo que sí, ¿no? No sé, pues a ver, por mi parte yo también no tengo ningún problema. Me parece que el lunes 27, ¿cuál es su horario de clase? Creo que su horario de clase es de los lunes de 5 a 7, creo, ¿no? Yo creo que podría ser lunes de 5 a 7 en su horario de clase, ¿no? Ahí les tomo su examen. Sí, profesor, en mi caso también tengo un curso que, bueno, todavía no se ha fijado, pero han dicho que el domingo 26 también iba a tener un final, así que se me Sí, complica. no, mira, yo tampoco tengo ningún problema, sino que el tema es eso, pues, ¿no? Como es feriado, ¿no? Entonces yo creo que me parece que el lunes podría tomarles en su horario de 5 a 7, creo que era su horario inicial, pues, ¿se El acuerdan? horario del lunes es de 7 a 9, profesor. Ya, en ese horario, pues no hay problema, en ese horario. Sino que yo no podía con ustedes hacer en ese horario porque yo ese día tengo clases con la gente de telecomunicaciones todos. Por eso era. Y obviamente no como, entonces, eso era básicamente, ¿no? El cruce con ese curso, ¿no? Pero como ya estamos terminando, ya para ese día yo pues no voy a tener clases, ya voy a tomar examen final ya del otro curso, ¿no? Entonces voy a estar libre, ¿no? Yo creo entonces el lunes 27 podría hacer su examen. De 7 a 9 estaría bien, ¿no? De 7 a 9, ¿no? No había problema, Sí, ¿no? profesor. Sí, profesor. Ya, pues yo no tengo ningún problema, entonces podría ser el lunes de 7 a 9. Y sí, pues para poder de una vez también corregir sus notas, todo y entregar, ¿no? Esta vez, por ejemplo, ya por la experiencia que tengo corrigiendo, y eso que no he estado corrigiendo todo vía virtual, lo que sí voy a exigir, señores, es que todos pongan su nombre a mano alzada, por escrito, en su examen. Y otra cosa más, también cuando me graben el archivo, me graben con sus primeros apellidos, luego nombres. Apellido paterno, materno y nombres. Eso va a ser el orden, ¿está bien? Así van a subir su archivo. Primero paterno, materno y nombre, y luego archivos, sí, voy a exigir que todos me suban en archivo, en el archivo PDF, porque algunos me suben en Word, otros me suben en archivo de JPG. El problema es para convertir. Ustedes saben, yo cuánto tiempo me he demorado en calificar su examen parcial. Yo no quiero estar con ese mismo problema esta vez, quiero acelerar las cosas. Y ustedes también, como cualquiera, ¿no? Entonces todo el mundo queremos rapidez, porque ustedes hay plazos, hay ese detalle. Entonces, para que ustedes también de una forma me faciliten, ¿no? La rapidez en calificar, voy a pedir que todos me suban su archivo su examen en archivo PDF colocando bien claro en su hoja sus nombres y apellidos primero, apellido paterno, materno, nombres, completo su código, eso en la primera cara, ¿no? Y cuando graban el archivo lo graban apellido paterno, materno y su nombre, ya está. Y con eso lo envían. Y yo entonces cuando empiezo a corregir, ¿no? Ustedes, como les pasaba, ¿visto? ¿No? Les he mandado a su correo su solución, ¿no? Les comenté, ¿no? Que en el aula virtual está el solucionario, ¿no? Entonces cualquier observación pueda, me van a llegar, ¿no? Entonces así empezamos a solucionar, ¿no? Y al final, felizmente todo se arregló. Eso sí, otra vez vuelvo a repetir, con anticipación, no quiero que me estén enviando que después de 15 minutos, ¿no? Eso sí ya, no sé, esa vez les he bajado
5 puntos. Esta vez hasta Excel lo va a bajar 8 puntos, señores. No sea de 8 a 10 puntos. Yo no sé, no sé cuántos puntos va a durar la parte escrita, ¿no? Porque eso ya, pues, a ver, 15 minutos de texto ya es eso ya es demasiado, señores. Se puede entender, ¿no? Ya que por problemas, ya quizás 3 minutos, ya 4, ¿no? Pero ya 15 minutos es demasiado, señores. Eso ya es demasiado. Así que, además también, el examen, ese examen parcial, por ejemplo, ha sido para, sí, obviamente, ¿no? Parte ha sido para que ustedes rellenen y parte ha sido para que ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes, parte ha sido para que ustedes llenen a mano escrita, ¿no? Algo así también pienso hacer para el examen final, ¿no? Va a ser similar. Y de tal manera que de esa manera no puedo calificar más rápido, ¿no? Su examen. A ustedes también les entrego rápidamente sus exámenes, pues, ¿no? Obviamente que ya para entonces yo solamente voy a tener ya pues el curso de ustedes nada más, ya va a estar más fácil, pues. En cambio ahora no, en esta época tenía otro curso, ¿no? Entonces eso es un... Estamos ya entregando todas las notas, ya estoy ya saliendo de los cursos. Entonces ya cuando ya llego al momento de calificar su examen, ustedes simplemente voy a tener su curso nomás, ya va a ser mucho más rápido, pues no voy a tratar de calificarlo en un día, va a ser más rápido, pero también, ¿no? Como dije, hay que tomar esas medidas de precaución. Ustedes sobre todo no traten de conseguirse su cámara, eso sí, cámara, señores, es fundamental, de que no prende su cámara, ahí sí ni hablar, ¿eh? Eso sí, ustedes saben, ¿no? Estamos en el tema de la virtualidad, la cámara es fundamental, señores, traten de recargar su cámara, búsquense en todos celulares, ¿no? Lo que ustedes crean conveniente. Si se va su Wi-Fi, entre con su celular, traten de tener algo, ¿no? Traten de prever esas cosas, ¿no? Porque si se va la señal, a ver, díganme, ¿cómo se puede validar su examen? Lo único pues, es que ustedes tienen que prever ese tema, ¿no? Si es posible, traten de ver de repente, cerca de su casa, una señal de internet, no sé, ¿no? Traten de prever todas esas cosas, ¿no? Bien. Entonces, simplemente como ya estamos en la parte final, ¿no? Ya hemos hecho la modulación AM, la modulación FM, y hemos hecho también el tema de las aplicaciones, ¿no? De los sistemas la parte de recepción estamos viendo ahora, la parte del sintonizador, del receptor super heterodino, la frecuencia Profesor, imagen. Sí, dígame. disculpe, entonces el lunes 20 va a ser el examen final. No, el lunes 27 cae. Ah, ya, el lunes 27, la otra semana también entonces. Claro, porque esta semana que viene es la última semana. El domingo vamos a hacer la última clase y de ahí ya comienzan los exámenes. Otros deberíamos tomar el examen el día domingo 26, pero como es feriado, pues vamos a tomarlo el lunes 27, que también nos han mandado una directiva que es posible. Vamos a tomar el lunes 27, de 7 a 9 estamos acordando, de tal manera que obviamente no, ustedes van a tratar de, estoy indicando, no, su cámara es obligatoria encendida, tienen que mandar su archivo todos en PDF, porque ahora he estado corrigiendo ahí notas de otros cursos y demora, señores, ¿eh? Cuando mandan en JPG, en Word, ¿no? Entonces, si todos lo mandan en un solo formato, es más rápido para corregir. Entonces, para no estar ¿no? jugando con los formatos, es que todo esté uniforme, todos manden en su archivo PDF, y aparte no pongan su nombre, ¿no? En el escrito, en su examen, en la primera cara, completo su apellido paterno, materno y su nombre, y luego su código. Y luego, cuando graban el archivo, de manera equivalente, ¿no? Apellido paterno, materno y nombre, ¿no? De tal manera que se puede rápidamente, ¿no? Guardar en otro archivo de notas, porque estos archivos se tienen que guardar en un archivo general, ¿no? Si viene Contraloría, me dice, ¿cuál es su examen? Acá está el archivo comprimido. Ahí está su examen resuelto y ahí está escrito. Obviamente, cuando nosotros eso, yo cuando reviso, yo no tengo que imprimir eso, pues no, yo todo lo reviso virtualmente, ¿no? Entonces, todo está ahí, está en un archivo comprimido, ahí está. Y también, a mí también me piden, ¿no? Ya de esos exámenes quiero el mayor examen, el menor y el que tenga el promedio de las notas, ¿no? Si hay un 20 y un 10, el promedio sería más o menos 15, ¿no? Ya, 20, un 15 y un 10, los tres exámenes, ya, hacia al azar. Muy bien, acá está. No olviden que en este parcial hubo un 20, uno de ustedes sacó un 20. Está bien, pues. Ese examen tiene que ir a B. ¿Quién más? El examen que tiene la nota mínima, ¿no? También tiene que ir. ¿Quién más? El promedio, ¿no? Esos tres van a B. Yo tengo que tener mi archivo, mi carpeta de archivos comprimidos con todas las notas, ¿no? Todo eso está ahí. Y obviamente, no, si es que les he bajado puntos, explicar por qué razones, ¿no?
Así tiene que poner, pues, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Acá a veces viene Contraloría, ¿no? Todo lo que se estaba en la Contraloría. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le bajo puntos? Ah, por esto. ¿Por qué? A ver, mandó el examen a qué hora? Acá está el correo. ¿A qué hora ha mandado? A esta hora. Ah, no, pues, inclusive ellos me van a decir, no, esto es para ponerle 0A. Bueno, porque tampoco voy a ser tan extremo, ¿no? Así que ya, pues, ¿no? Entonces, por eso ya estoy advirtiendo ahora con anticipación. Nada de que no, nada, señores. Por eso traten de no, de respetar el horario de envío de exámenes, todo, porque, ¿no? Al menos, si quieren, en esa parte no hubo preguntas para que ustedes envíen eh, desarrolladas. Pero si no hubiera sido que envíen por desarrolladas y si el sistema a ustedes les ganaba y respondían fuera del sistema, ahí sí no se puede hacer nada, señores. Es como admisión, pues. A ver, usted vaya a admisión. No, voy a hacer, ya no, ya, cierra admisión, ya no pueden hacer nada. Así es, señores, igualito es el examen. Y eso es, pues, las novedades de la gente del siglo XXI que ustedes son, señores. Este modo de aprendizaje, este modo de nuevas competencias, ¿no? Que las personas están ahora adquiriendo es mediante la virtualidad online. Y esta es pues la característica de este sistema. No olviden, ¿no? Que la gente del siglo XX no teníamos ese tipo de estudios. Ahora, en el siglo XXI, ustedes son una generación nueva, ¿no? Que obviamente está viviendo con estas nuevas tendencias. Esta tendencia no va a desaparecer, al contrario. Ya se hizo, ya cuando empezó a expandirse Internet, ya se veía esto de acá. Se esperaba con mucha ansias que llegue este momento, pero no se sabía cuándo. Llegó el momento. La pandemia, sin querer, nos hizo que entremos a ese siglo XXI que ya había muchos escritos que hablaban de esto, ¿no? Pero nunca se podía experimentar si no hay este tipo de pandemias. Y cuando hubo, ya se experimentó. Y esto de acá se queda, esto ya no se va, se queda. Se queda y es mucho mejor, pues, porque de alguna forma no solamente ahí ha incidido el tema de la virtualidad, sino también ha incidido en el tema del conocimiento, señores. Lo que estamos ahora aprendiendo, obviamente, no, esto de acá tiene un tiempo de vida, pero con el tiempo esto va a cambiar. Ya en otros países lo que están enseñando en telecomunicaciones más es la tendencia a IP. Acá todavía seguimos, ¿no? Con el tema de AM, FM, ¿no? Pero ya les comentaba, la modulación AM/FM es una modulación analógica, la que hemos aprendido acá. Y ahora el día, por ejemplo, voy a hacer, a usted me parece que no he hablado para nada de la radio digital, que es una introducción, ¿no? Obviamente, porque ustedes ya luego van a ver eso más adelante, ¿no? Pero ese tipo de sistemas es lo que se viene. Justo esta semana había una charla en Usted Transporte y Comunicación desde el apagón analógico de la televisión, No olviden, ahorita tenemos televisión digital y también televisión analógica. La televisión analógica, a ustedes ya les comenté, en la modulación, que tenemos la televisión analógica está transmitiendo con dos tipos de modulaciones, el audio en la modulación FM y el video en la modulación AM. Entonces eso se propaga y obviamente no cuando se recibe también, ¿no? Con los sectores superheterogeneos, todo eso se recibe, ¿no? Pero bien, pero ese tipo de señal no es analógica. Ya con la modulación digital, ya ese tipo de modulación ya no se mantiene. Ya estamos trabajando, se sigue con la modulación analógica, pero ya es otro formato. ¿Cuál? El formato de ASK, PSK y el FSK. Que estas señales también son analógicas, sino que de alguna forma tienen incidencia, ¿no? Con el digital, ¿no? Ustedes eso ya van a ver el próximo ciclo, pues, ¿no? Este ciclo, el ciclo pasado también, cuando enseñé también telecomunicaciones 1, yo estaba, ¿no? De alguna forma mezclando, ¿no? La telecomunicaciones 2 con 1, ¿no? Y ahí hubo toda una discusión con los alumnos que finalmente tuve que yo tomar, ya tener las decisiones de cómo se va a llevar el sílabo de Tele1, ¿no? Entonces, por eso este ciclo ya lo hemos hecho un poco ya más ordenado. Y bueno, y ahora vamos a continuar, ¿no? Con este desarrollo, que inclusive ya lo he compartido en el aula virtual, ¿no? Ustedes habrán visto, en la aula virtual ahí he ordenado, ¿no? La semana 13 y 14, ahí he colocado, ¿no? El desarrollo de las clases que hemos hecho en la semana 13 y 14. Ahí está el seminario que he colocado en la semana 13 y 14. Y también, ¿no? La parte que hicimos
de la modulación tanto AM y FM, ¿no? Bien, entonces, como ya estamos casi entrando, ¿no?, a la parte final, ¿no?, del curso, el curso de la parte final es pues lo que estamos viendo ahora en allá, ¿no? Esta parte de acá es la parte final, la modulación AM-FM, ¿no? Y ya prácticamente ya es una... y uno de los libros, por ejemplo, que ayuda bastante en esta parte de acá es el León Coach. Yo no niego, ¿no? El coach es muy bueno porque les ayuda a interpretar, ¿no?, este tipo de señalización de AM-FM desde el punto de vista de el envío de la señal, ¿no? Y también, ¿no?, el tema de del desarrollo, ¿no?, de las diferentes técnicas de modulación AM y FM, también en el coach les explica adecuadamente, ¿no? Ahí en el aula virtual ustedes van a ver, ¿no?, ahí están los anexos del libro de León Coach, y también está parte del libro de León Coach, ¿no? Yo me acuerdo que ahí lo he subido, y está, ¿no?, bien desarrollado ahí, y ahí ustedes pueden ver, ¿no?, todo ese desarrollo que ha hecho Coach respecto a la modulación ahí, ¿no?, que nosotros de alguna forma lo hemos visto de manera, bueno, de una manera resumida, ¿no? Porque si ustedes leen el coach, ahí hay más detalles técnicos que obviamente no es bueno revisarlo, estudiarlo, ¿no? Yo he tratado de alguna forma, verlo de manera general, ¿no? Pero de manera específica, ahí está, ¿no? En la semana justo, ahí lo voy a presentar, ¿no?, para que ustedes vean, ¿no? Vean en qué capítulo está, ¿no? Está en castellano, está en la aula virtual, ¿no? Ahí voy a compartir. Así que ahorita me comparto. Un momento, por favor, ahorita. Voy a ver si está acá. A ver. Está en el uni virtual. En el curso. Estamos en la semana 14, ¿no? A ver, en la semana 13 hay he puesto un seminario. Ahí está, ¿ves? Justo ahí está el tema del coach. Quería ver primero si está ahí, si está. Ese tema de la transformada de Hilbert, ¿no? Que tiene que ver con lo que hemos estado desarrollando en clase, ¿no? La última clase hicimos esa parte, pues. Sí, hicimos la parte de la potencia envolvente pico. Ahora vamos a continuar viendo esa parte, ¿ya? Y el desarrollo de esta parte de acá también se encuentra ahí, ¿no? En el semana 13, ¿no? Entonces, a ver, voy a mostrarlo ahorita. Está en la semana 13 eso ahí, ¿no? Ahí también he visto en el aula virtual que también se ha puesto algunos temas de código de ética, en la semana 14, ¿no?, del medio ambiente, porque recuerdo pues que a ver, una vez que nos hemos reunido con ellos, porque ustedes saben, ¿no?, año a año nos reunimos con la gente de ABET, todos los profesores, porque siempre nos están pues monitoreando nuestro desarrollo, ¿no? En ese sentido quiere pues saber, a ver, ¿no?, cuál es el avance, cuáles son los concursos de proyectos que están participando los alumnos, y en ese aspecto, ¿no?, están pidiendo, ¿no?, que todos los alumnos deben participar en un proyecto, todos. Entonces,
Obviamente no estamos por eso viendo esos proyectos que, bueno, al menos yo no he dejado ningún proyecto, ¿no? Pero si algún alumno no está interesado en presentar su proyecto, lo puede hacer, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero un proyecto tendría que ser, ¿no? Del curso, ¿no? De telecomunicaciones 1, ¿no? Una modulación AM/FM, ¿no? O de repente un filtro por ahí, ¿no? Podría ser. Bien, entonces, a ver, voy a ir a la semana 13 y hoy día está en la semana 14 también. Ahí también está lo que queremos hacer hoy día, ¿no? Entonces hoy día, a ver, entonces, estoy dirigiéndome a la semana 13. Al inicio de la semana 13, ahí está el tema del seminario, ¿no? Un seminario que la semana pasada lo hemos empezado a realizar. Ya está, ahora sí lo comparto. Están viendo eso, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahí está, semana 13, seminario. Esto es lo que semana pasada hemos desarrollado, pues. Hemos estado desarrollando, sino que ya el tiempo nos ganó y bueno, pues. A ver, vamos a ver. Acá está el seminario, ¿eh? A ver. Este es. Este seminario, ¿eh? Esto es lo que hemos estado desarrollando la última vez. Bien, entonces, ahí está viendo en pantalla. Pues acá hemos visto, ahí está, estas tablas de acá, como yo les comentaba, lo van a ver en el libro del coach. ¿Dónde está el libro del coach? Ahí también está, en la misma semana 13. Ahí, por eso justo le estaba yo explicando. Acá está, ¿ve? Ahí mismo, semana 13, sistemas digitales. ¿Quién es León Coach? Capítulo 4. Ahí está. Ahí está, señor. ¿Ve? De este libro he sacado toda esta información. Acá está, ¿ve? Acá les explica todo este detalle de la banda base, la environment compleja, ¿no? Cómo es el procedimiento de la señal de entrada, cómo ingresa. Una vez que está procesada, ¿no? En el transmisor, ¿no? Pasa a la parte de circuito de portadora y ahí es donde se va a modular, pues. Y la señal que está modulada, ya sale la señal SDT, la señal modulada que va a viajar por el medio de transmisión y lo que va a llegar a los receptores, la señal RDT. Después se va a hacer un procesamiento de los circuitos de portadora, luego se va a tener la señal GDT sombrero y luego se va a procesar la señal y finalmente se tiene la señal M sombrero. Entonces, esa parte está explicada acá, ¿no? Obviamente se explica a través del estudio de la señal banda base, ¿no? De la representación de la onda compleja. Cualquier forma de onda pasabanda física puede representarse mediante esta ecuación, ¿ve? Esta es una señal modulada. Ahora, esto puede ser modulada en AM, en FM o en AM, en FM o en fase, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Entonces, a partir de acá sale todas las señales, ¿no? Entonces, por eso que si ustedes siguen el coach, está todo ese desarrollo, ¿no? Que sería bueno que ustedes lo lean. Acá está todo ese tema técnico. Y ahí está la tabla, ¿ve? Ahí está la tablita, ¿ve? O sea, esta tablita es la que estoy usando acá en mi seminario y es la que yo estoy mostrando en este momento, pues, ¿no? Esa tabla, ¿ve? Pues, ¿de dónde sacado? De ahí. ¿Dónde está esa parte? En el mismo aula virtual. En la semana 13 el seminario dice, a continuación, ahí está, les he dejado el libro del coach para que ustedes lean, ¿no? Ustedes lean ahí está toda esta parte de acá, ¿no? Entonces, en el Don Coach, no solamente les va a explicar en la parte, por qué se obtienen estas ecuaciones, ¿no? Todo, que nosotros ya hemos presentado, ¿no? Cuando hemos visto la modulación AM/FM, ¿no? Pero ya los detalles técnicos, ¿no? Para que ustedes puedan leer con tranquilidad, ahí está, ¿no? Ahí les he dejado. En ese libro me he basado, porque es muy bueno el coach, ¿eh? Tanto para Tele 1 como también para la parte de Tele 2, la parte de variables aleatorias, ¿no? Procesos estocásticos, muy bueno. Pero ya cuando entramos en la parte final, ya ahí se tiene que usar el libro del ProAxis, que también es un libro muy bueno. Pero el ProAxis y el ATI, ¿no? Porque el ProAxis también se utiliza más para maestría. Es que hay muchas cosas que se aprenden acá, también en la maestría se van a volver a enseñar. Yo entiendo, ¿no? Que ya la parte de AM/FM ya no tendría por qué enseñarse en la maestría, solamente ya la modulación digital. O sea, Tele 2 para arriba ya se vuelve a profundizar en la maestría, pero ya con libros de mayor dominio en el tema, por ejemplo, ProAxis, ¿no? A nivel del pregrado, el ATI y el Strembler muy bueno para Tele 2, pero a nivel de posgrado, sí, el libro del ProAxis muy bueno, ¿no? Pero bueno, entonces, todo lo que hemos visto acá de AM, por ejemplo, ya acá está una señal AM, como es cuando tiene el tipo de modulación M de manera general, ahí está incluyendo la portadora, ¿ven? Y luego tenemos otro tipo más,
La señal AM de doble banda lateral con portadora suprimida. Ese está el formato. La portadora de PM, acá está. La portadora de FM, yo le dije, ¿ve? Esa forma, ¿no? de la señal pasabanda es para expresar cualquier onda, sea AM o FM. Ahí está, ¿ve? Este es PM y este es FM, ¿ve? A por E a la J, ¿ve? Los dos es para AM o FM. Pero este de acá ya es para, especialmente para la forma de PM y FM. Este de acá, ¿qué cosa es? La señal banda lateral única AM con portadora suprimida. Estos detalles lo pueden leer con mucha precisión en el libro del coach, ¿no? Acá solamente yo lo estoy explicando de manera general, porque si no el tipo nos faltaría, pues, ¿no? Y además también, de alguna forma también en la clase anterior ya les hemos explicado ese detalle, ¿no? Porque se utiliza esta señal que utiliza más potencia y menos potencia, se ha explicado en las diapositivas, que también lo he subido a lo virtual, ¿no? Todo está ahí. Luego tenemos las otras bandas laterales. SSB es la banda lateral única con modulación PM, la banda lateral única con modulación FM, la banda lateral única con modulación vestigial. Y también, señores, la modulación QM, la modulación en cuadratura, la modulación QM, la modulación cuadratura, tiene ACM1T más JMD2T, donde ahí vamos a ver las componentes de modulación en cuadratura. Miren, ve, para el caso de la señal de doble banda lateral con portadora suprimida, ACMT solamente tiene componente X, más no tiene componente Y. Para el caso de la modulación PM, si tiene FM, también tiene. La modulación AM solamente tiene XT, no tiene IT. Y ahí podemos ver las otras modulaciones si tienen componente XT e IDT. Entonces, estos detalles lo van a ver con más precisión en el libro del coach. Ahí está en castellano, ahí les he compartido, ¿no? Ahí yo les sugiero que lean, ¿no? Ahí está bien explicado, bien detallado, todo este tema, ¿no? Hasta la tabla, ahí lo van a ver, ¿no? O sea, no es que yo, no, se inventó la tabla, no. Ahí está mi referencia, León Coach. Bien, y también, igual que estoy acá, esto es, ¿no? En una expresión cartesiana, ¿no? Aquí sí, pero es una expresión fasorial, aquí está, ¿ve? La misma expresión, pero en coordenadas fasoriales, ¿ve? RT teta. Esa es, ¿no? Cuando expresamos de manera fasorial la señal, ¿no? De manera fasorial, ¿no? Con amplitud y fase, tenemos que la M tiene el componente RT, hace y el ángulo, ahí está, es 0, cuando el índice de modulación es mayor que menos 1, y el 180 grados cuando el índice de modulación es menor que menos 1. Y ahí están por esos casos, ¿no? Su expresión en modo fasorial, ¿no? Bien. Entonces, acá, bueno, acá ya se habla un poco más de la transformada de Hilbert que se utiliza para la modulación vestigial, ¿no? Se habla un poco de manera general y lo van a ver también en el libro de coach de manera más precisa, ¿no? Después os recomiendo que lean, ¿no? Pero ¿por qué se utilizan los filtros de la transformada de Hilbert, ¿no? Que en el fondo es una transformada de Fourier, pero vamos a ver por qué lo utilizan, ¿no? Bien, entonces, los filtros, la transformada de Hilbert, la preenvolvente, la representación canónica de las señales pasabanda, los sistemas pasabanda y el retraso de fase de ojo. Los filtros son dispositivos selectivos en frecuencia que se usan para limitar el espectro de una señal a una banda de frecuencia específica. Su respuesta se caracteriza por una banda de paso y una de rechazo. Cuando antes de continuar hay que ver, ¿no? El tema de la grabación, ¿no? No, sí estamos grabando, felizmente, estamos grabando. Me estaba preocupando. Muy bien, entonces. Pensaba que no estábamos grabando, sino que ustedes saben, ¿no? Es fundamental la grabación. Bien, entonces sigamos. Entonces, su respuesta se caracteriza por una banda de paso y una de rechazo. Voy a poner en modo presentación para que ustedes vean. Los filtros de una forma u otra representan un importante bloque funcional en la construcción de un sistema de comunicación. Un filtro puede ser caracterizado especificando su respuesta al impulso HDT o su función de transferencia HDF. Pero el diseño de un filtro es usualmente realizado en el dominio de la frecuencia. Las dos etapas clave del diseño de un filtro son la aproximación de una respuesta en frecuencia indicada, amplitud-fase, mediante una función de transferencia realizable. La realización de la función de transferencia aproximada mediante un dispositivo físico. Para que una función de transferencia sea realizable físicamente, debe representar un sistema estable.
La estabilidad se define en términos del criterio de MIMO, sistema de fase mínima, sistema de fase no mínima. Teniendo en cuenta la realización física de los filtros, se puede hablar de filtros analógicos y los filtros digitales. Y en esto, su curso de procesamiento digital de señales, no hay duda, pues no, es uno de los cursos más importantes que ustedes, yo les recomiendo, ¿no?, que deben llevar para el tema de los filtros, ¿no? En el procesamiento digital de señales ustedes les van a enseñar, ¿no?, este tema del procesado de los filtros análogos y filtros discretos, ¿no? Ahí en los filtros analógicos se va a construir usando inductores y capacitores, y también, ¿no?, op-amps, ¿no?, en algunos casos, o también resistencias y capacitores, ¿no? Los filtros de tiempo discreto, para estos las señales son muestreadas en tiempo, pero su amplitud es continua. Ejemplo, filtros de capacitor conmutado y filtros de onda acústica superficial. Los filtros de onda acústica superficial, eso se ve más en la parte de alta frecuencia, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Los filtros digitales, para estos las señales son muestreadas en tiempo y amplitud, son cuantizadas. Claro, nosotros muestramos ¿para qué? Para que esa señal analógica se pueda convertir en una señal digital. Estos se construyen con dispositivos digitales y una de sus principales características es que es programable, ofreciendo mucha flexibilidad en el diseño. Eso es lo bueno de los filtros digitales, ¿no? Ahora casi todos pues tienden a ser digitales, ¿no? Muy bien, señores, no vuelvo a repetir, y eso a veces nosotros olvidamos ese detalle, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no?, en la época de la sociedad del conocimiento. Estamos en el siglo XXI, señores. Entonces, pues obviamente ya este nivel de acá, ya hablar de filtros análogos ya suena también un poco, ya no que estamos en el siglo XX, ¿no? Por eso que ya todo, por eso decía, ¿no?, que los conocimientos actuales, el tiempo de vida del conocimiento del siglo XX ya prácticamente ya está finalizando, ¿no? Ya empezamos con un tiempo de vida de conocimiento moderno, nuevo, todo digital. La misma enseñanza es digital. Todo es digital, señores. Entonces ya por eso que las currículas tienen que cambiar, ¿no? Por eso que ya la tendencia es hacia todo la parte digital. El muestreo digital, el procesamiento digital es fundamental para conocerlo, ¿no? Y sobre todo ustedes, ¿no?, que van a necesitar trabajo de tesis. Ahí con los cursos de procesamiento digitales, ni hablar, ¿no? Ustedes les ayudan para hacer pues un procesado, ¿no?, de un filtro, diferente tipo de filtros, ¿no? Inclusive en telecomunicaciones 2 van a ver los famosos filtros acoplados, ¿no? Ahí van a ver un filtro transversal y otros filtros más, ¿no?, que se utilizan para el tema de la digitalización de la señal, ¿no? Después todos esos temas son fundamentales, ¿no? Todo lo que es telecomunicaciones 2, ¿no? Porque telecomunicaciones 2 prácticamente habla ya de todo lo que son sistemas digitales, ¿no? Los sistemas, habíamos visto, ¿no?, que en esa parte de acá, aquí, ¿no?, dice, la estabilidad se define en términos del criterio vivo, ¿no? Ese criterio vivo, ¿no?, ¿qué significa, no? Bueno, ese criterio vivo está referido a bounded input, bounded output. Significa entrada acotada, salida acotada. Vivo, ya saben, ¿no? Bounded input, bounded output. Yo de alguna forma lo vamos a escribir acá, ¿ya? Porque a veces también no dice, ¿cómo es vivo, no? Ahora vamos a escribir, ¿ya? Ahí está, lo voy a leer acá, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, acá está. En inglés es, ¿no? Bounded input, bounded output. ¿Qué significa en castellano? Significa entrada acotada, y bounded output, salida acotada. Entrada acotada y salida acotada. Bueno, y hay más de ese tema, ¿no? Ese tema, ¿no? Es cuestión de que ustedes lleven su curso, ¿no?, de procesamiento digital de señales, y les van a explicar más sus detalles, ¿no? Bien, sigamos entonces, ¿no?
Los filtros digitales, ¿no? Para estos, las señales son muestreadas en tiempo y en amplitud. Estos se construyen con dispositivos digitales y una de sus principales características es que es programable ofreciendo mucha flexibilidad en el diseño. Bien, ¿qué más? Transformada de Hilbert. El análisis de Fourier nos ha permitido hasta el momento separar señales en base a sus contenidos frecuenciales, especialmente útil como base matemática para el diseño de filtros selectivos. Otra forma de separar señales es basarse en la selectividad en fase, que usan desplazamientos de fase entre las señales de estudio para lograr la separación deseada. Para lograr esto, ¿qué se requiere, no? Bueno, para lograr esto se necesita el uso de un transformador ideal, que en el caso de un desplazamiento de más o menos 90 grados, da como resultado una función del tiempo conocida como la transformada de Hilbert de la señal ST, igual a 1 entre pi por la integral de menos infinito a infinito de S en tau entre t menos tau diferencial de tau. Bien, sigamos. Entonces, esta es la señal S de tau sombrero, 1 entre pi, la integral de menos infinito a infinito de S de tau entre t menos tau diferencial de tau. G de t es igual a menos 1 entre pi, fíjense, la integral de menos infinito a infinito de G de t sombrero de diferencial de tau entre t menos tau. Esta transformada puede interpretarse como una convolución de la función con la función de tiempo. Es decir, G de tau sombrero es igual a G de tau convolucionado por 1 entre pi por t. Ahí, tomando la transformada de Fourier, tenemos G de f sombrero es igual a menos j, la función signo de f por la transformada de G y f. Entonces acá tenemos su gráfico de esta señal, ¿no? La señal, la función signo de menos 90 es valor negativo y 90 grados, ¿no? El valor positivo, ¿no? La fase está en el eje Y y en el eje X está la frecuencia, ¿no? A pesar de los desfases de 90 grados aplicados, las amplitudes de todas las componentes de frecuencia de la señal no son afectadas por un sistema con esta función de referencia. Este sistema ideal se llama transformador Hilbert y tiene aplicaciones como se puede utilizar para realizar selectividad en fase en la generación de un tipo especial de modulación en amplitud, denominada, lo que yo les comentaba, la modulación en banda lateral única o SSB, la banda lateral vestigial. Proporciona la base matemática necesaria para representar señales pasabanda. Por eso me expuse una señal pasabanda, ¿no? A por E a la J omega T, ¿no? La idea es, ¿qué significa eso? Significa una señal modulada. La transformada de Hilbert se puede aplicar a cualquier señal que tenga transformada de Fourier y por lo tanto a señales de potencia y de energía de las usadas en sistemas de comunicaciones. Ejemplo, señal de amplitud modulada. Tenemos el espectro de magnitud de una señal de amplitud modulada M, ¿no? Bueno, sabemos de la tabla que hemos presentado, la señal AM, ¿se acuerdan? Ahí está la tabla, ahí está esa tabla ahí, ¿no? Bien, entonces la señal AM, de la tabla se sabe que la envolvente conveja de la señal AM
bueno, una de las formas de expresar la señal AM es de esta forma, ¿no? AC por 1 más MDT. Así que el espectro de la envolvente compleja, en este caso de acá, va a ser igual. La transformada Fourier de esta, ¿no? La transformada Fourier de esto de acá se va a reducir a sub C delta de F más A sub C M de F. Usando G de T coseno de omega CT, se obtiene la forma de onda de la señal AM. Entonces tenemos que G de T va a ser igual a A sub C por 1 más M de T por el coseno de omega CT. Es decir, vamos a nosotros, ¿no? A nuestra señal G de T que está indicada ahí en la ecuación, bueno, en esta primera ecuación que está acá arriba, la primera G de T igual a C por 1 más M de T. Esa señal G de T lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por el coseno de omega CT. A multiplicar esta señal por el coseno de omega T, vamos a tener una señal de la forma AM de esta forma. AC por 1 más MT por el coseno de omega CT. Bueno, pues eso no es novedad, pues. Bien, entonces, esa es la señal que de alguna forma estaría viajando, ¿no? Y llegando a este receptor. Que ya hemos visto acá, ¿qué es esto? Es un receptor superheterodino, que va a recibir la señal que está modulada, ¿no? Y que llega a la parte del receptor que va a recibir una señal de información que puede ser televisión o radio, ¿no? O cualquier otra señal que está viajando en modulación analógica. Entonces, cuando llega a nuestro receptor, lo que vamos a ver ahí es una antena. Las antenas, claro, ahí a veces hay confusiones, ¿no? Por parte de algunas personas, ¿no? Que piensan que la antena solamente sirve para, o sea, una antena solamente tiene una sola función, o bien transmite o bien recibe. No, no. La antena, señores, tiene la doble función. Puede a la vez funcionar como transmisor y receptor. Y ese es justo uno de los problemas de los transmisores, pues, del tema de la interferencia o de lo que se llama también la famosa intermodulación que hemos, como ustedes estudiaron al inicio, ¿no? Uno de los problemas de la intermodulación es la antena. ¿Por qué? Porque la antena juega el doble papel, que puede a la vez transmitir y recibir, a la vez. ¿Eso de qué va a depender? De los elementos internos que tiene dentro de la antena, ¿no? Si, por ejemplo, la antena está llevando la señal de un transmisor, entonces, obviamente no, el papel fundamental de esa antena va a ser la de un transmisor, pero no deja de ser una antena que también recibe señales que vienen de su alrededor. O sea, esa antena también va a amplificar señales que vienen de su alrededor. Va a recibir, va a amplificar y va a inducir al mismo transmisor una señal que está modulada de su vecino. Y ahí es, si el transmisor no tiene un buen filtro, no va a intermodular. Por eso que es el problema de la antena, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno tiene un sistema de comunicaciones, la parte de la antena, ¿no? Que la antena, si no tiene un buen filtro, puede ocasionar que nuestro transmisor no solamente transmita la frecuencia que se ha programado, sino también transmita frecuencias espurias. Si el filtro no es adecuado, esas frecuencias espurias también van a viajar, debido a que no se ha puesto en filtro la salida de su transmisor adecuado. Bien, entonces, en el caso de tener un sector, la antena va a cumplir el papel de recepción, va a introducir la señal a un preselector y luego un amplificador de RF, porque se entiende que la señal ha viajado, ¿no? Cierta distancia, ha llegado entonces atenuada a la antena. Se atenúa la antena, lo va a amplificar de todas maneras, va al preselector y dentro va a haber otro amplificador de RF. Van a ampliar esa señal que está atenuada, que la antena de alguna forma también lo ha amplificado, se va a volver a amplificar otra vez. Una vez que está amplificada, la señal de RF está amplificada y bien, de ahí pasa a un mezclador. ¿Pero para qué? Este mezclador tiene la función de convertir la señal alta frecuencia a baja frecuencia. ¿Pero cómo? Es que los mezcladores, en cuanto a los mezcladores, o también los multiplicadores, por eso se le llama, tienen la doble función, que son convertidores de alta y baja. Este mezclador le va a poder producir una frecuencia de RF más la frecuencia del suelo local, como también RF menos la frecuencia del suelo local. ¿De qué va a depender? Obviamente va a depender del filtro pasabanda que tienen a la salida del mezclador.
porque al ser el mezclador tiene un filtro. Ese filtro va a determinar qué frecuencia es la que va a salir, la alta o la baja. En este caso, como vemos, es un filtro pasabanda de baja frecuencia. Entonces, este mezclador va a cumplir la función de bajar la frecuencia de RF de alta frecuencia a baja frecuencia. De RF va a pasar a FI, porque este oscilador ahí va a trabajar como un converter, como un elemento que va a bajar la frecuencia. En otros casos lo aumenta, en otros casos lo baja. Por eso a este nivel también se le llama la etapa de el add o el down converter. El add es cuando sube o el down es cuando baja. En este momento estamos trabajando con down converter, está bajando la frecuencia, este oscilador local. Entonces la RF pasa a la FI. Por ejemplo, si hubiera sido en sentido contrario, el FI pasa al oscilador local y luego sale a la sección de RF. Ahí, por ejemplo, su mezclador estaría cumpliendo una función de un amplificador, de un mezclador add converter, porque la FI está pasando a RF. O sea, al revés, ¿no? Podría también darse ese caso. Pero eso, en este caso particular, es lo contrario, ¿no? O sea, de RF lo va a bajar a F. Va a cumplir la función de un down converter. Entonces el filtro pasabanda va a reconocer esa baja frecuencia y va a dejar pasar esa baja frecuencia nomás, no le interesa nada. Luego pasa al amplificador de FI y de ahí pasa al detector de audio y de ahí pasa finalmente al amplificador de audio y se escucha en la bocina que queremos arreglar la señal. Bien, entonces este paso, como ustedes han visto, ¿no? Es un paso que se va a dar y que hemos estado estudiando la semana pasada, ¿no? Bien, entonces hemos estado viendo, me parece, este problemita, o no hemos visto, si no, en todo caso lo vamos a repasar. Porque la semana pasada hemos estado viendo, ¿no? De lo que es el receptor superdeterminado, la frecuencia imagen, el factor de calidad. Y acá vamos a seguir pasando esos conceptos, porque ya prácticamente estamos ya en la parte final, ¿no? Entonces, para un receptor de AM en la banda comercial, ya hemos visto que la banda comercial, ¿no? Para el Perú es el rango de 535 a 1605 kHz, y con un factor Q del filtro de entrada igual a 54, calcular el ancho de banda y los extremos bajo y alto del espectro del F. Bien. Para poder solucionar este problemita de acá, problema muy interesante, a propósito, este problema también lo van a poder ver, observar ahí en el coach, ¿eh? Ahí también está explicado eso. Bueno, acá yo también de alguna forma estoy compartiendo, ¿no? Bueno, primero, entonces, el ancho de banda en el extremo bajo del espectro de AM se centra en torno a una frecuencia de portadora de ¿cuánto? De 540 kHz. Fíjese, ¿cuánto es 540 kHz? Fíjese el rango que estamos estableciendo, 535. Entonces, 540 kHz, ¿cuál es? 5 kHz más que la frecuencia mínima. Y esa frecuencia baja, 540 kHz, se divide entre el factor de calidad Q, que es 54. Porque el factor de calidad Q es la frecuencia entre el ancho de banda. De ahí despejamos el ancho de banda, podemos también calcular como la frecuencia entre el factor Q. Y esa frecuencia, por lo general, se considera la frecuencia inferior, pero no exactamente la inferior, porque como el rango de AM comienza en 535 y termina en 1605, o sea, más allá de 535, o perdón, menos que 535, ya no es banda AM, es otra banda. Entonces, para no estar pasándose de ese rango, se considera una banda de guarda de 5 kHz. Entonces se comienza a medir de la banda de 540 kHz y se divide entre el factor Q, que es 540, o perdón, que es 54, entonces sale 10 kHz. Entonces el ancho de banda es 10 kHz. Bien, teniendo el ancho de banda igual a 10 kHz, y que casualmente ese ancho de banda es el que está autorizado acá en el Perú a utilizar la canalización de banda AM en el Perú, los sistemas de radio AM. Entonces, eso es para la baja frecuencia, ¿no? El ancho de banda en el extremo de alta frecuencia ya sería en el extremo 1605, ¿no? Pero igual que el bajo, también se toma 5 kHz menos, 1600 kHz. Entre el factor de calidad 54 sale 29,630 kHz. Entonces, ahí es donde surge pues el concepto de el ancho de banda. ¿Qué cosa es el ancho de banda?
cómo se mide el ancho de banda en una señal de AM. Entonces, de alguna forma, ahí en este gráfico, y ahí también, ¿no? Escrito acá estoy viendo justo en la diapositiva, lo que es el factor de calidad, ¿no? El factor de calidad se define, ¿ve? Como la frecuencia FCC, la frecuencia de la portadora, entre el ancho de banda. De ahí es donde ustedes despejan el ancho de banda, como la frecuencia de la portadora, entre. Y por otro lado, ¿cómo se mide el ancho de banda? Y casualmente he hecho un gráfico ahí, ¿ve? Esta es la señal AM. Entonces, el ancho de banda ustedes lo pueden medir como, hay varios criterios para medir el ancho de banda. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el criterio de medir los puntos de media potencia. ¿Y cómo se miden los puntos de media potencia? A partir de la amplitud máxima, que en este caso vendría a ser este valor pico, ese es el valor máximo de esta señal. A partir de la señal máxima, disminuyo obviamente, en mi emisor de espectro, 3 decibelios, en el menú tanto en la derecha como en la izquierda. ¿No? Entonces, derecha e izquierda, dime cuánto, 3 decibelios. En el emisor de espectro van a poder ver estos 3 decibelios, ¿cuánto es? Entonces, donde corte esos 3 decibelios, ahí puedo cortar también mi señal y ahí podría establecer cuál es mi ancho de banda. Entonces, ¿cuál sería mi ancho de banda? Mi ancho de banda, como estamos viendo en el gráfico, constituiría este valor de acá, ¿no? Sería donde corta acá y corta acá, a mi señal, ¿no? Es decir, voy a tener ahí, para este caso en particular, como este es mi señal que estoy analizando, esto estoy analizando en el sol de espectro, ¿no? Entonces, mis 3 decibelios, por casualidad, cae justo en este punto de acá, ¿ve? Ahí cae mis 3 decibelios. Entonces, ¿eso dónde lo ven? En un analizador de espectro, obviamente, ¿no? Acá es mis 3 decibelios. Muy bien. Para la señal de la parte que está aquí a su izquierda. Y para la derecha, de manera equivalente, ¿no? Acá también 3 decibelios. Entonces, ahí es donde están los 3 decibelios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi ancho de banda? Mi ancho de banda va a ser, ¿no? Este punto de acá y este punto de acá. Esta diferencia va a ser mi ancho de banda. Esto se define como ancho de banda. Eso va a ser el ancho de banda. Bien, así es como se puede medir el ancho de banda, ¿no? Bien, entonces el ancho de banda de 3 decibelios en el extremo de baja frecuencia del espectro AM es exactamente 10 kHz. En el caso de nuestro análisis, el ancho de banda que hemos hecho con este cálculo nos ha salido 10 kHz. Y en el extremo de baja frecuencia. Y en el extremo de alta frecuencia nos ha salido más ancho de banda. ¿Cuánto? 29,630 kHz, según el cálculo que hemos hecho. A eso se refiere el ancho de banda de 3 decibelios en el extremo de baja frecuencia del espectro de AM es exactamente 10 kHz, que es el valor deseado. Sin embargo, en el extremo de alta frecuencia es casi 30 kHz. Claro, con nosotros le cabe 29,6, casi 30 kHz. Pero ese es el intervalo deseado. En consecuencia, al sintonizar estaciones en el extremo alto del espectro, se recibirán en forma simultánea 3 estaciones. Este es uno de los defectos de las estaciones de AM, operar en alta frecuencia, en el extremo alto de la banda de AM, las estaciones de AM, ¿no? Si trabajan en la banda de alta frecuencia, van a recibir, aparte de transmitir su señal, van a recibir hasta 3 estaciones, señores, que le van a estar probablemente interfiriendo si no tiene buenos filtros. Entonces acá hemos hecho ese cálculo, ¿no? Considerando la fórmula, ¿no? B igual a F entre Q, ¿no? Pero si me dijeran, ¿cómo es el ancho de banda a partir de la figura de la señal? El ancho de banda lo puedo medir de esa manera, ¿no? Tengo la amplitud máxima, 3 decibelios hacia la izquierda y derecha, y donde hago esos cortes, ese ancho, obviamente esta medida, ¿dónde lo hago? Lo hago en un analizador de espectro. Yo tengo que ver mi señal en el analizador de espectro. Ahí voy a poder ver esa diferencia de 3 decibelios entre la amplitud pico y donde cortan los 3 decibelios de señal. Eso va a ser mi ancho de banda respecto a los puntos de media potencia. Pero si no, puedo usar la formulita y usando la fórmula, la que hemos desarrollado, puedo dar el ancho de banda para el extremo bajo, para el extremo de baja frecuencia, como para el extremo de alta frecuencia, demostrando que si yo sintonizo una estación de radio de AM en el extremo de alta frecuencia, siendo el ancho de banda estipulado 10 kHz, sin embargo, en el extremo de alta frecuencia, debido al factor de calidad del receptor de AM, porque ese factor de calidad es propio del receptor. Debido al factor de calidad propio del receptor de AM, que es Q, en este caso igual a 54, ese factor de calidad de este receptor, que es 54, va
lamentablemente va a permitir que mi receptor reciba hasta 3 bandas de AM en el extremo alto del rango de onda. 3 bandas de señales de AM en el extremo alto, porque el factor de calidad del receptor es 54. Si el factor de calidad del receptor fuera un valor, justo ahí es donde se juega, pues no, entonces, ¿qué factor de calidad sería adecuado? Ahí es donde se juega, pues no, porque si aumento el factor de calidad, el ancho de banda se va a reducir. Ah, ya, si aumento, pero si aumento el ancho de banda se reduce para el extremo alto, ¿y qué pasa con el bajo? Si aumento el factor de calidad, el bajo, su ancho de banda, va a disminuir. Entonces, por eso que ahí hay una contraparte, ¿no? Y de alguna forma, como interesa que el ancho de banda para las señales de AM están estandarizadas en el país y 10 kHz, siempre se va a producir este tema de interferencia en el extremo alto de AM, porque ya está estandarizado en el país los 10 kHz para las señales de AM de la difusión sonora que opera en el país. Entonces, pero ese análisis siempre va a haber interferencia en el extremo alto de la banda de AM, por este hecho, porque el factor de calidad del receptor va de alguna forma obtener el ancho de banda igual a 10 kHz para la baja frecuencia y casi 30 kHz para la alta frecuencia. Para lograr un ancho de banda de 10 kHz en extrema alta frecuencia del espectro, se requiere un Q de 160, que viene a ser 1610. Con una Q de 160, el ancho de banda en el extremo de baja frecuencia, fíjense qué pasa con el extremo de, aumentando nuestro Q, llega a ser a 3,305 kHz. Que naturalmente es demasiado selectivo, porque suprimiría una 2/3 partes del ancho de banda de información. Ese es el tema, ese es uno de los grandes inconvenientes de una forma, ¿no?, de aumentar el factor de calidad Q. Aumento el factor de calidad Q y el ancho de banda del extremo de baja frecuencia disminuye. Al disminuir se vuelve muy selectivo nuestro selector que estamos trabajando, ¿no? Entonces hay partes convenientes como hay partes que no convienen. Bien, y acá hay un repaso de un problema de un sector superheterodino que la semana pasada hemos estado viendo su concepto, ¿no? Entonces, de este sector superheterodino, ¿no?, de AM, ¿no?, que usa una inyección lateral superior y tiene una frecuencia de oscilador local de 1355 kHz. Acá está la frecuencia del oscilador local, 1355 kHz. Calcular la portadora de FI. Bien, la portadora de FI, entonces aquí lo que está entrando, ya sabemos que es una entrada de alta frecuencia, RFI también. Acá dice justo entrada de RF, es lo que entra. Entra, va al preselector y de acá va al amplificador de RF, acá va al convertidor y este es el oscilador local. ¿Y qué es lo que vamos a tener a salida? Las señales FI. Eso dice, calcular la portadora de FI, la frecuencia del lado superior y la del lado inferior para una onda RF formada por una portadora y frecuencias laterales. Aquí está la entrada de RFB. Ahí está la portadora y frecuencia lateral inferior y frecuencia lateral superior. La última, lateral inferior, y la primera, y la intermedia, lateral superior. Y la frecuencia central, 900 kHz. Y está, justo eso nos dice ahí, pues en el enunciador, ¿no? FLS, FLI de 900, 905 y 895 kHz respectivamente. Bien. Bien, entonces en este panel de acá, tal como vemos en el gráfico, ¿no?, tenemos entradas de RF, pasan a un preselector, como en el caso anterior, ¿no?
de ahí pasa a un amplificador de RF, porque la señal está atenuada, pues, ¿no? Amplifica un poco la señal de RF, luego va a bajar la frecuencia, de alta frecuencia a baja frecuencia, a través del oscilador local de 1355 kHz, lo va a restar. Lo va a restar y vamos a ver cuál es la salida, ¿no? La salida va a ser la diferencia entre el oscilador local y las frecuencias que están entrando. Fíjense, ve esa resta entre el oscilador local y las frecuencias que están entrando. ¿Cuánto es? La diferencia es 450 para uno de ellos, 455 para el otro y para el otro 460. Están restando, ¿no? La resta ahí es de la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de RF, ¿no? Y ahí están las salidas, ¿ven? Entonces, ahí estamos viendo que la frecuencia de diferencia, lo que yo les comentaba, la resta, sobre entre qué se establece, ahí está. Dice, la frecuencia de diferencia es igual al FL0. ¿Qué es el L0? La frecuencia del oscilador local, menos RF, la frecuencia que viene de afuera, pues, ¿no? Entonces, la salida que vamos a tener va a ser, para uno va a ser 450, para otro va a ser 455, para otro 460 kHz. Luego esto van a pasar a un filtro pasabanda diferencia. Este filtro pasabanda de alguna forma va a permitir que estas frecuencias resta sean las que puedan obtenerse la salida, ¿no? Ese filtro pasabanda la señal que se obtiene va a enviar esta señal a los amplificadores de FI si quisieran seguir esta señal de recepción amplificándolo, ¿no? Si no, ya pues habría que ver qué otro análisis o qué otro estudio van a hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos como entrada estos 3 pulsos y de salida van a ser otros 3 pulsos, como estamos viendo ahí. Entra 895, 905 y 905 kHz, pero sale otras 3 frecuencias, 450, 455 y 460 kHz. ¿Por qué? Porque el amplificador oscilador local va restando. Esa es su diferencia. Y acá está. Eso, ¿cómo se hace ese procedimiento? Acá está. ¿Cómo se usa la inyección? Acá dice por una inyección lateral superior. ¿Por qué dice, ve? Que usa inyección lateral superior. Hay 2 tipos de inyecciones, lateral superior y inyección lateral inferior. ¿Cómo se usa la inyección lateral superior? Las frecuencias intermedias son la diferencia entre las radiofrecuencias y la frecuencia del oscilador local. Entonces ahí está la frecuencia FI, la que vamos a obtener a la salida de mi don converter, ¿no? ¿Cuál es? La frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de RF. ¿Qué es la diferencia? Ahí está. ¿Cómo se efectúa esa diferencia? Ahí está, ¿ve? 1355, que es la frecuencia del oscilador local. Ahí también 1355. Luego ya está, ¿qué cosa? La frecuencia de 900 kHz. Pero ¿qué es la frecuencia de 900 kHz? Acá estamos viendo el gráfico. Es la frecuencia central. Entonces, esa diferencia entre la frecuencia del oscilador local y la frecuencia central es 455 kHz. Las frecuencias intermedias superior e inferior que están acompañando a la frecuencia central, ahí está, estamos viendo, ¿no? Frecuencia RF inferior, frecuencia RF superior. Lo estamos y sale 460 y 450 para otro caso, ¿no? Nótese que las frecuencias laterales sufren una inversión de banda lateral durante el proceso de heterodinado. Es decir, que la frecuencia de RF de banda superior se traslada a una frecuencia de FI del lado inferior y la frecuencia de RF del lado inferior se traslada a una frecuencia de FI del lado superior. A esto se le suele llamar inversión de banda lateral. La inversión de banda lateral no es perjudicial en la M convencional de doble banda lateral, porque ambas bandas laterales contienen exactamente la misma información. Y ahí viene el concepto de frecuencia imagen que la semana pasada también lo hemos estado viendo, ¿no? Lo que estamos moviendo un poco más a profundizar, pero como voy a repetir estos conceptos, ahí está el libro del coach, que lo he dejado para que usted lea, pues, ¿no? Siempre pasado me acuerdo que hice una lectura con los alumnos, pero era sobre todo, ¿no? Para más o menos explicarles, ¿no? Y que ellos también comprendan, ¿no? Qué es lo que en realidad el autor quiere decir, ¿no? Pero en el fondo, aquí en esta prueba sí ya quise poner solamente mi resumen y el libro les he puesto ahí como lectura para que ustedes puedan leer, ¿no? Puedan ahí complementar todo esto que estoy explicando, ¿no? Ahí está de manera más específica. Y sobre todo esta parte sí he tratado de reproducirla tal cual el libro, porque acá hay algunos conceptos que es necesario entender. La frecuencia imagen. Esta frecuencia imagen es lo que uno debe tratar de evitar, porque si no va a estar siempre impresa en nuestra señal que estamos recibiendo. Y acá eso justo dice acá el autor. Una frecuencia imagen es una frecuencia distinta a la frecuencia de la portadora. No es la frecuencia de la portadora. La frecuencia de la portadora es la frecuencia RF.
que si se deja entrar a un receptor, miren, si se deja entrar a un receptor y mezclarse con el oscilador local, produce una frecuencia de producto cruzado, que es igual a la frecuencia intermedia. Una frecuencia imagen equivale a una segunda radiofrecuencia que producirá una frecuencia FI, que interfiere a la FI debido a la radiofrecuencia deseada. Una vez que se ha mezclado una frecuencia imagen hasta la frecuencia FI, no se puede filtrar ni suprimir. Si la portadora de RF seleccionada y su frecuencia imagen entra al mismo tiempo a un receptor, se mezclan con la frecuencia del oscilador local y producen frecuencias de diferencia que son iguales a la FI. En consecuencia, se recibe y demodulan dos estaciones diferentes al mismo tiempo y producen dos conjuntos de información. Para que una radiofrecuencia produzca un producto cruzado igual a la FI, debe estar desplazada respecto a la frecuencia del oscilador local, un valor igual al de la FI. La RF seleccionada está abajo de la del oscilador local. Tal como vemos el gráfico, ¿ven? La frecuencia seleccionada RF, ahí está la frecuencia RF, está acá abajo, es menor que la frecuencia del oscilador local. De tal manera que el oscilador local, la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de RF es la frecuencia FI, la frecuencia intermedia, ¿no? Y lo mismo, la frecuencia del oscilador local respecto a la frecuencia imagen, también es esa misma diferencia de frecuencia intermedia. Bien. En consecuencia, se reciben y demodulan dos estaciones diferentes al mismo tiempo y producen dos conjuntos de información. Para que una radiofrecuencia produzca un producto cruzado igual a la FI, debe estar desplazada respecto a la frecuencia del oscilador local, un valor igual a la FI. Con inyección lateral superior, la RF seleccionada está abajo de la del oscilador local, como estamos viendo en el gráfico. Entonces, la frecuencia, la RF seleccionada, ahí está RF seleccionada, ahí está, ¿ve? Es menor que el oscilador local. Eso es lo que dice ahí. Dice, con inyección lateral superior, la RF seleccionada está abajo de la del oscilador local, como estamos viendo en el gráfico. Una frecuencia igual a la ahí, estamos viendo en el gráfico, esa diferencia de frecuencias entre RF y oscilador local es FI. Con inyección lateral superior, bien, entonces lo que estamos indicando ahí está precisando, ¿no? Por lo anterior, la frecuencia imagen es la radiofrecuencia que está ubicada a la FI arriba del oscilador local. A la ecuación de la frecuencia imagen para la inyección lateral superior, la ecuación para ese caso es frecuencia imagen, tal como estamos viendo el gráfico, es la frecuencia del oscilador local más la frecuencia FI. Y como la RF deseada es igual a la frecuencia del oscilador local menos la FI, tal como estamos viendo el gráfico, entonces como la RF deseada es igual a la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia FI, tal como estamos viendo el gráfico, entonces la frecuencia imagen viene a ser igual a la frecuencia RF más dos veces la frecuencia FI del gráfico. La figura muestra el espectro de frecuencias relativas de la frecuencia RF, de la frecuencia intermedia FI, del oscilador local OL, e imagen, ahí está la imagen, ¿sí? Para un receptor superheteroíno con inyección lateral superior. Se ve que mientras mayor sea la FI, la frecuencia de imagen que está más alejada en el espectro de frecuencias de la RF deseada. Por lo anterior, para un mejor rechazo de frecuencia imagen, se prefiere una frecuencia intermedia alta. Sin embargo, mientras más alta sea la FI, es más difícil fabricar amplificadores estables con alta ganancia. Por consiguiente, hay un compromiso de selección de la FI para un radioreceptor entre el rechazo de la frecuencia imagen y la ganancia y estabilidad de la FI. Y ahí viene el concepto de relación de rechazo de frecuencia imagen. Esto me parece que también lo vimos la semana pasada, pero ahora lo estamos repasando, ¿no? Porque esto de hecho va de una forma a ser tratada, ¿no? En el examen final, ¿no? La relación de rechazo de frecuencia imagen
está indicada como IFRR por su sigla en inglés, por Image Frequency Rejection Ratio, ¿no? Es una medida numérica de la capacidad de un preselector para rechazar la frecuencia de imagen. Para un preselector de sintonía única, la relación de su ganancia en la frecuencia RF deseada entre la ganancia de la frecuencia de imagen es la IFRR. La definición de la IFR, ahí está, ¿ven? Es igual a la raíz cuadrada de 1 más el factor de calidad al cuadrado por ρ al cuadrado. Pero ¿qué cosa es ρ? Donde ρ es la diferencia entre la frecuencia de imagen entre la frecuencia de RF, la frecuencia de la portadora, pues cuando está dejando la señal modulada, ¿no? Menos la inversa de esa división, FRF entre FI. Entonces, el IFR, que probablemente inicialmente va a salir adimensional, también lo podemos hallar de manera logarítmica, en decibelios, 10 logaritmos de lo anterior. Si hay más de un circuito sintonizado en el frente de un receptor, quizás un filtro preselector y un amplificador RF sintonizado por separado podría ayudar. La IFRR es simplemente un producto de las relaciones. Y acá este restaurador del oscilador local les dejo para que lean. Inclusive le hemos resuelto la semana pasada. Ahí está. Y aquí está, ahí está, hemos visto este gráfico. Y ahí está, ¿no?, su respuesta. Esto que se lo dejo para que usted lea ahí, ¿no? Y acá está justo una aplicación de ese tema del osteo, que también lo hicimos la semana pasada, ¿no? Ahí está la solución correspondiente. Y este es lo gráfico que hemos hecho la semana pasada, ¿no? Bien, casi esta pregunta sí lo hacemos porque es lo que estamos viendo, ¿no?, de la frecuencia imagen, ¿no? Para un receptor superheterodino de banda comercial de AM con frecuencia igual a FI, RF y de oscilador local de 455, 600 y 1055 kHz respectivamente, determina lo siguiente consultando la figura 4. La figura 4, ¿ves? De la figura 4, ¿ves? Bien, entonces, ahí vemos el FI. ¿Cómo se calcula el FI? Es la frecuencia del oscilador local menos RF, o la frecuencia de imagen menos el oscilador local. Bien. Bien, después nos tienen la frecuencia de imagen, la IFRR para una Q del preselector igual a 100. Aunque también la clase pasada creo que lo hicimos, pero también vamos a repasarlo, ¿no? La frecuencia de imagen, entonces, en este caso es igual a la frecuencia de 1055 kHz. ¿Y cuál es 1055 kHz? La frecuencia del oscilador local. Más 455. ¿Qué 455? La frecuencia FI. ¿Cuánto sale? 1510. De acuerdo con la ecuación 48b, la frecuencia de imagen es igual, también podría calcularse como 600 kHz. ¿Qué es 600 kHz? La frecuencia de RF, más 2 veces la frecuencia de FI. ¿Cuánto sale? Lo mismo, 1510. Entonces el factor ρ es el cociente de 1510 y 600 kHz. Bien, entonces acá tenemos la frecuencia de imagen según las ecuaciones indicadas y el factor ρ, que es el cociente entre la frecuencia de imagen y la frecuencia que viene a ser la frecuencia RF, y menos la inversa de esos cocientes, la frecuencia RF entre la frecuencia de imagen. ¿Cuánto sale? 2,113. Entonces el IFRR se calcula como 1 más Q cuadrado, el Q es 100 por 2,113. ¿Sale cuánto? 212,15 o 23,25 decibelios. Una vez que una frecuencia de imagen tuvo como conversión descendente hasta la FI, no se puede eliminar. Por consiguiente, para rechazar la frecuencia de imagen se debe bloquear antes de la etapa mezclador-convertidor. El rechazo de la frecuencia de imagen es el objetivo principal del preselector de RF. Si el ancho de banda del preselector es suficientemente bajo, se evita que la frecuencia de imagen entre al receptor. La figura 5 ilustra cómo un buen filtrado de FI y RF puede evitar que una frecuencia de imagen interfiera en la frecuencia de recepción deseada. Figura 5, ahí está, señores, la figura 5. Ahí está el preselector, baja selectividad, banda de paso amplia.
Ahí está el oscilador local, entra en la frecuencia RF, va a salir la frecuencia FI, que es la diferencia entre el oscilador local menos RF, y luego la FI es la que va a seguir viajando, y finalmente se va a tener que esa señal está viajando al editor de audio o filtro final de audio, hiperselectividad, banda de paso angosta. Entonces aquí hay otro proyecto más que la semana pasada me lo hicimos, me acuerdo, pero lo vamos a repasar, ¿no? Nos piden también, ¿no? Para dar la frecuencia RF de 27 MHz y una frecuencia central de FI de 4,5 kHz, la frecuencia del oscilador local. Entonces la frecuencia del oscilador local, ahí está la formulita, lo podemos hallar a partir de la frecuencia de RF, que es 27 MHz, más la frecuencia FI, más 455. Sale 27,455 MHz. Y la frecuencia imagen también se puede hallar, hemos visto acá, ¿no? ¿Cómo se puede hallar? Hay dos maneras de poder hallar la frecuencia imagen, ¿eh? Entonces acá la frecuencia imagen lo podemos hallar como la frecuencia F del oscilador local, 27,455 MHz, más la frecuencia de FI, que es 455 kHz. ¿Cuánto sale? 27,91 MHz. Luego el IFRR va a ser igual a lo que hemos indicado anteriormente. Ahí está el RO, ¿no? Entonces, la frecuencia de imagen, ahí está, el RO, entonces hemos dicho que RO, ¿a qué es igual el RO? Es igual a la frecuencia de imagen entre la frecuencia de 600, pero ¿qué es 600? Entre la frecuencia de RF. Entonces es frecuencia de imagen entre la frecuencia de RF. Ahí está. Frecuencia de imagen entre la frecuencia... Bueno, ese es el RO, ¿no? Pero en este caso nos ha salido nuestra frecuencia de imagen igual a 27,455 más 455 MHz. Sale 27,91 MHz. Y el IFRR nos ha salido 6,7, es decir, 16,5 decibelios. Luego está aplicando IFRR menos 1 entre RO igual a 336. Estaría bien impuesto, ¿cierto? Bien. Acá hay mediciones de banda lateral única, y acá está la medición de banda lateral única, ¿ves? ¿Qué es lo que se mide en la banda lateral única? Y eso es lo que, por eso un poco estaba tratando de avanzar esta parte de acá, ¿no? Que es prácticamente cálculo matemático, ¿no? Sencillo. Bien, entonces acá en la banda lateral única, ¿ves? Acá vamos a ver la potencia envolvente pico, y la frecuencia de imagen acá es lo que, antes de pasar a esa banda lateral única, quería hacer este pequeño repaso de la frecuencia de imagen, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de inyección al lado superior, ahí está, ¿ve? ¿Qué quiere decir inyección al lado superior? Que la frecuencia del oscilador local es mayor que la frecuencia del aportador. Ahora, esa portadora, para el caso que estamos analizando, ¿es igual a qué? A la frecuencia de RF. Entonces, si la frecuencia del oscilador local es mayor que la frecuencia de la portadora o mayor que la frecuencia de RF, la frecuencia de imagen, ¿cómo se calcula? Como la frecuencia de RF, que es la frecuencia de la portadora, más 2 veces la frecuencia intermedia. Y si la frecuencia del oscilador local es menor que la frecuencia de RF que estamos viendo, si es menor, entonces la frecuencia de imagen se calcula como la frecuencia de RF menos 2 veces la frecuencia de F. Entonces ahí les explican este detalle, ¿no? Por qué se considera este detalle del FI, ¿no? Y el RF, ¿no? Bien, entonces para este caso particular, bien, entonces, mediciones de banda lateral única. Las mediciones de banda lateral única se especifican por la potencia máxima de envolvente, el PEP, el Peak Envelope Power, y por el voltaje máximo de envolvente, PV. Yo me acuerdo que cuando estaba en el transporte y comunicaciones, se les daba a los canales de televisión esta potencia, la potencia envolvente. Cuando nosotros íbamos a verificamos esa potencia. ¿Cuánto es? Ya. Entonces veíamos cuánto es su potencia envolvente asignada por el ministerio. Y por el máximo voltaje de envolvente, PV.
de peak envelope voltage, y no tan solo por la potencia y el voltaje efectivo, RMS. Para una señal moduladora de frecuencia única, la señal modulada de salida con transmisión de banda lateral única y portadora suprimida no es una envolvente, sino más bien una señal continua de una sola frecuencia. Una sola frecuencia no representa una señal normal de información. Así, para fines de prueba, se usa una señal de prueba de dos frecuencias como señal moduladora, en la cual los dos tonos tienen amplitudes iguales. La figura 9A, esta es la figura 9A, ahí está, muestra la forma de onda producida en un modulador de banda lateral única SSBS, computadora suprimida, con una señal moduladora de dos tonos. Esa forma de onda es la suma vectorial de las dos frecuencias laterales de igual amplitud y se parece a una forma de onda AM convencional. ¿Ve? Parecido a una AM convencional. Pero la rapidez de repetición es igual a la diferencia de las frecuencias de las dos señales moduladoras. La figura 9B muestra, la 9B, muestra la envolvente de una señal de prueba de dos tonos cuando se agrega una portadora piloto de poca amplitud. La envolvente tiene básicamente la misma forma, excepto por la adición de una onda sinusoidal de baja amplitud a la frecuencia de la portadora. La envolvente de salida de la banda lateral única con dos tonos es una consideración importante porque de este envolvente se determina la potencia de salida de un transmisor de banda lateral única. La PEP de un transmisor de banda lateral única con portadora suprimida es análoga a la potencia total de un transmisor convencional de doble banda lateral y portadora de máxima potencia. La PP nominal es la potencia de salida medida en el máximo de la envolvente, cuando la entrada es una señal de prueba de dos tonos y los dos tonos tienen igual magnitud. O esa señal de salida, la potencia real disipada en la carga es igual a la mitad de la potencia envolvente pico por anterior. El voltaje desarrollado a través de la carga es, ahí está, ¿ves? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más C2 al cuadrado y E1 y E2, los voltajes eficaces de los dos tonos de prueba, donde la potencia de 20 pico es igual, como son iguales E1 y E2, ¿no? Se va a reducir a 2 veces E cuadrado entre R. Sin embargo, la potencia promedio disipada en la carga es igual a la suma de las potencias de los dos tonos. Entonces, ahí estamos viendo su relación. La potencia promedio es igual a PP entre 2. En esta prueba se usan dos tonos de igual amplitud por las siguientes razones. Un tono produce una salida continua de una sola frecuencia que no produce intermodulación. Una señal de salida de una sola frecuencia no es análoga a una señal normal de información. El análisis es impráctico con más de dos tonos. Dos tonos de igual amplitud imponen al transmisor requisitos más ambiciosos de lo que probablemente se presenten durante la operación normal. Y acá tenemos un ejemplo que nos dice la banda lateral de la señal de prueba de dos tonos son de 1,5 y 3 kHz y la frecuencia de la portadora 100 kHz. Determine lo siguiente para una transmisión de banda lateral única con portadora suprimida. El espectro de frecuencia de salida si solo se transmite la banda lateral superior. Bien, si solo se transmite la banda lateral superior, entonces la banda lateral superior 1 va a ser igual a 100 kHz más 1,5 kHz, sale 101,5 kHz. 100 kHz más la banda lateral superior sería igual a bien, entonces para nuestro caso tenemos que para el espectro, para la parte A, hay que hallar pues cuánto vale la frecuencia lateral debido a los dos tonos. Como se van a modular con la portadora de 100 kHz, va a ser simplemente la suma. Entonces una de ellas va a estar ubicada en el espectro de frecuencias en 101,5 kHz y la otra en 103 kHz. Porque son dos tonos, más 100 se suman. Entonces uno sale de 103 kHz y el otro 101,5 kHz. Bien, la pregunta B, para E1 igual a E2, 5 voltios y resistencia de carga 50 ohmios, la PP y la potencia promedio de salida. La PP, 2 veces E cuadrado entre R. Luego, la PP se va a reducir a 2 veces E. Bueno, en este caso, E1 igual a 2, ¿sale cuánto? Sale igual a 2 veces 0,705 por 5, elevado al cuadrado entre 50, porque la señal E, ¿no? Estamos viendo que son 5 voltios, ¿no? Pero puede ser una señal sinusoidal. En este caso, son una señal sinusoidal y le sale igual a la potencia PP entre 2, que es igual a 0,5 entre 2, 0,25 vatios.
Frecuencia imagen es lo que hemos repasado y acá está cómo se pueden aplicar esas frecuencias de imágenes con lo que hemos explicado, ¿no? Bien. Bien, entonces eso con respecto al tema de la frecuencia imagen que había que explicar de una forma y la transformada de Hilbert, ¿no? Cómo interviene en esta frecuencia imagen, ¿no? Bien, a ver, entonces, como dije, ahí en la semana 3 en el aula virtual, ahí está el libro del coach. Ahí ustedes pueden profundizar estos conocimientos de manera más específica, ¿no? Si ustedes desean, ¿no? Ahí lo he dejado. Acá está el seminario que acabo de explicar. Este es el libro del coach. Y ahí, ¿no? Es donde ustedes pueden ver este detalle, ¿no? Lo pueden ver y leer, ¿no? Ese detalle está muy bien explicado esa parte. Inclusive, ¿no? Del filtro que estamos viendo, el filtro de Hilbert, ¿no? La forma de Hilbert. Ahí está. A ver, vamos a ver, como también hemos hecho AMFM, acá hay algunas clases que hemos hecho cada vez, hay seminarios adicionales, porque también tengo otros seminarios más. Vamos a ver ya de AMFM problemas, porque ya se viene el final también, pues, ¿no? A ver, acá hay, bueno, acá yo tengo otros, vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Ya ahí tengo, ¿no? Vamos a ver algunos problemitas, tanto AM como FM, ¿no? A ver, vamos a ver. Déjame ver acá. A ver cómo he visto ahorita. A ver, vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Ah, bloqueado. No me permitían. Ah, esto es acá, entonces lo que vamos a hacer ahora, pues esto es lo que quiero hacer, pero también otra cosa más quiero hacer. Bueno, vamos a ver. Ya, vamos a seminario porque también ya está, ya estamos casi por terminar, ¿no? Ahí está el seminario de FM, ¿ya? Bien, acá está. Entonces les comparto mi pantalla. El tiempo nos va a ganar y la próxima ya, como estamos ya. Acá está, ¿eh? Está viendo mi pantalla, ¿no es cierto?
Primero de FM, acá está, ¿ves? Vamos a ver problemas de FM, ¿ya? Entonces acá tenemos la señal de FM, ¿no? Que con un condensador se puede obtener esa señal. Pero de manera general, ¿no? La ecuación para una señal de FM generada por un micrófono de condensador, como hemos visto en el caso anterior, se puede escribir como esta salida, ¿ves? Como la frecuencia de salida igual a la frecuencia de la portadora más K veces SI. FO es la frecuencia de salida instantánea y F sub C la frecuencia de portadora de salida, cada constante de desviación y SI la entrada moduladora banda base. Bien, entonces, una sinusoide con picos positivos y negativos de 25 milivoltios a una frecuencia de 400 Hz es aplicado a un generador de FM con micrófono de condensador. Si la desviación constante para el generador de FM del micrófono de condensador es de 750 Hz por 10 milivoltios, determine la desviación de frecuencia, la velocidad a la que se desvía la frecuencia portadora. Aquí está. La desviación de frecuencia positiva es 25 milivoltios por 750 Hz entre 10 milivoltios. Sale 1835 Hz o 1,835 kHz. Y la desviación de frecuencia negativa, menos 25 milivoltios por 750 Hz entre 10 milivoltios. Sale menos 1875 Hz o menos 1,835 kHz. La desviación total va a ser igual a 3,35 kHz, pero se escribe más o menos 1,835 kHz para el nivel de señal de entrada data. La frecuencia de entrada de F sub I es 400 Hz. Por tanto, la ecuación 1, hemos presentado en el anterior, esta ecuación 1, se va a reducir a F sub C más K veces S. La portadora se desviará, en este caso la portadora de FM, ¿no? Se desviará a 1,835 kHz a una velocidad de 400 Hz. Nada más. Una señal FM tiene una frecuencia central de 100 MHz, pero oscila entre 100,001 MHz y 99,999 MHz a una velocidad de 100 veces por segundo. Determinar la frecuencia de banda base FI, la amplitud de banda base. ¿Qué sucedió con la amplitud de banda base si la desviación de frecuencia cambia de 100,002 a 99,998 MHz? Debido a que la señal de FM cambia de frecuencia a una razón de 100 GHz, la frecuencia de FSI es 100 Hz. No hay forma de determinar la amplitud real de la señal de banda base. Cada sistema FM tiene una constante de proporcionalidad diferente entre la amplitud de banda base y la cantidad de desviación que causa. Y C, la desviación de frecuencia ahora se ha duplicado, lo que significa que la amplitud de banda base ahora es el doble de lo que era originalmente. 1. La amplitud de banda base determina la cantidad de desviación de la frecuencia portadora. 2. La frecuencia banda base FI determina la tasa de desviación de la frecuencia portadora. De representación de señales en el dominio del tiempo, ¿no? La onda del sonido, la banda base, la frecuencia modulada FM, la frecuencia versus el tiempo en FM, la amplitud modulada de AM. Entonces el otro es la frecuencia versus el tiempo en FM. Y la primera, la segunda señal es la frecuencia modulada en FM. FM en el dominio de la frecuencia, ¿no? Tenemos la ecuación E, A por el seno de omega C T más MF seno de omega I T, donde es el voltaje instantáneo del valor pico de la onda portadora original, omega sub C, velocidad angular de la portadora, 2pi por F sub C, y omega sub I es la velocidad de la señal banda base, 2pi por Fi. Entonces el índice de modulación se calcula como delta entre Fi. Delta es desplazamiento de máxima frecuencia causada por la señal banda base, por lo tanto la dispersión escrita como más o menos 3 kHz tiene un valor de delta igual a 3 kHz. En la ecuación 3, Fi viene a ser la frecuencia de la señal banda base. Entonces, se utiliza esta función de Bessel, que va a depender, ¿no?, de cuál es el índice de modulación, 0,25, 0,5, y en base a eso se obtienen los valores de Bessel, ¿no?, de primer o segundo orden, ¿no? Depende de qué valor estamos hablando, ¿no? Determina el ancho de banda requerido para transmitir una señal de FM con F igual a 10 kHz y una desviación máxima delta igual a 20 kHz. Entonces hay que hallar el índice de modulación. El índice de modulación se calcula como el delta entre la frecuencia F sub I. El delta es 20 kHz y el F sub I es 10 kHz. Dividiendo sale 2. Por lo tanto, usando la tabla de Bessel que hemos presentado anteriormente, esta tabla, para M sub F igual a 2, ¿cuál es? Llegamos hasta acá, ¿ve? Llegamos a este punto de acá, ¿no? A este punto llegamos, ¿ve? Entonces, para ese valor vamos a encontrar, ¿ve? Va a haber una portadora J sub 0 y portadoras laterales, J sub 1, J sub 2, J sub 3, hasta J sub 4.
Ahí está. De la tabla con MF es igual a 2, los siguientes componentes significativos son obtenidos. J0 ya hemos visto, la portadora, más las componentes J1, J2, J3 y J4, tal como le hemos mostrado. Esto significa que además de la portadora J0, J1 existirá a más menos 10 kHz alrededor de la portadora. J2 a más menos 20 kHz alrededor de la portadora. J3 a más menos 30 kHz alrededor de la portadora. Y J4 a más menos 40 kHz alrededor de la portadora. Por lo tanto, el ancho de banda total requerido sería 2 por el último ancho de banda. 2 por 40 es el de 80 kHz. Determina el ancho de banda requerido para transmitir una señal de FM con FI igual a 5 kHz y una dispersión máxima delta igual a 20 kHz. Donde el índice de modulación igual a 4, de la tabla de Bessel con MSF igual a 4, ya sabemos MSF igual a 4, ahí está. Está acá abajo, ¿ven? Ahí está justo MSF igual a 4, ¿ven? Vamos a llegar hasta cuánto? Hasta J7. Entonces, este para el primer caso, ya, aquí estamos, ¿no? Para FM igual a 4, aquí está. Los siguientes componentes significativos son tenidos J0 hasta J7. Esto significa que además de la portadora J0, J1 existirá a más menos 5 kHz, J2 a más menos 10 kHz y así sucesivamente hasta que J7 a más menos 35 kHz. Por lo tanto, el ancho de banda total requerido será 2 por este último, 2 por 35 igual a 70 kHz. Determine la potencia total relativa de la portadora y las frecuencias laterales cuando MSF es igual a 0,25 para un transmisor FM de 10 kilovatios. Para MSF igual a 0,25, la portadora es igual a 0,28 veces su amplitud no modulada. Vamos a ver para su MF 0,25. Acá está, señores. Entonces, ¿cuál es la portadora? Es la primera. ¿Cuánto es la portadora? 0,98 veces la señal de la frecuencia FCF. Esa es la portadora, ¿ve? J sub 0. 0,98 veces. Entonces, es lo que se acaba, ¿ve? Para MF 0,25, la portadora es igual a 0,28 veces su amplitud no modulada. Y las bandas laterales significativas, solamente hay una nada más, J1, con una amplitud relativa que ahí indicaba 0,12. Ahí está, ¿ve? 0,28, su amplitud de la banda lateral, 0,12. 0,12. Por lo tanto, debido a que la potencia es proporcional al voltaje cuadrado, la potencia de la portadora es 0,98 al cuadrado por 10 kilovatios. 9,604 kilovatios. Y la potencia de cada banda lateral es 0,12, mide su magnitud por 10 kilovatios, 144 vatios. La potencia total va a ser la potencia de la portadora más las bandas laterales. Sale 9,892 kilovatios, casi 10 kilovatios. Porque justo nos piden la potencia total relativa de la portadora y las frecuencias laterales. Ahí está. Para un transmisor de 10 kilovatios. La regla de Carson es mucho más práctica, la que se utiliza siempre en FM, y dice lo siguiente, ¿no? Aunque la tabla de Bessel proporciona la medida más precisa de ancho de banda y es necesario para determinar la distribución de potencia en la portadora y las bandas laterales, una aproximación conocida como la regla de Carson se usa a menudo para predecir el ancho de banda necesario para una señal de FM. Es la ecuación 4. Ahí está. Esta aproximación incluye aproximadamente el 98% de la potencia total, es decir, aproximadamente el 2% de la potencia está en las bandas laterales fuera de su ancho de banda previsto. Resultados de fidelidad razonablemente buenos al limitar el ancho de banda al predicho por la ecuación 4. Con referencia al ejemplo 3, la regla de Carson predice un ancho de banda de 2 por 20 más 10, 60 kHz, y frente a los 80 kHz que se muestra en el ejemplo. Y para el ejemplo 4 que acabamos de ver, el ancho de banda con la regla de Carson sale 2 por 20 más 5, 50 kHz, frente a los 30 kHz que nos había indicado utilizando la tabla de Bessel. Debe recordarse que incluso en la predicción de 30 kHz no incluye todas las bandas laterales creadas. Esto acá es otro problema de FM. Este es el último. Una señal de FM tiene esta expresión. Es aplicada a una antena de 50 ohmios. Determine la frecuencia de la portadora, la potencia transmitida, el índice de modulación MF, FI, la banda, el ancho de banda por los 2 métodos, la potencia de la banda lateral es mayor y menor, predecidas en la tabla de Bessel. Bueno, por inspección de la ecuación, vemos que F sub C viene a ser 2pi por 10 a la 8 entre 2pi y sale 10 a la 8 100 MHz. El voltaje pico es igual a 2000 voltios. Así la potencia sería 2000 voltios entre la raíz de 2, porque es voltaje eficaz, elevado al cuadrado entre la resistencia. 50 ohmios. Sale 40 kilovatios. El índice de modulación, por lo tanto, de la ecuación podemos ver lo que está afectando al seno es 2. FI es determinado en términos del seno de pi
por 10 a la 4. Entonces ahí sale que Fi es pi por 10 a la 4 entre 2 pi, 5 kHz. La pregunta, el ancho de banda, por dos métodos. Uno de ellos es MF igual a delta entre FI, delta entre 5 kHz es igual a 2, delta sale 10 kHz. En la tabla de Bessel con MF igual a 2 existen bandas laterales significativas. J4, 20 kHz, y así el ancho de banda sería 2 por 20 kHz, sería 40 kHz. Usando la regla de Carlson resulta que el ancho de banda es dos veces el delta máximo que hemos encontrado, pues, que es 10 kHz más F sui. 10 kHz más Fi, pero F sui vale 5. 2 por 10 más 5 sale 30 kHz. De la tabla de Bessel, J1 es la banda lateral mayor y es 0,58 veces la portadora no modulada. La potencia de J1 sería 0,58 por 2000 de 2 entre 50 sale 13,5 kilovatios. 0,2 por 13,5 kilovatios sale para dos bandas laterales, sale a más o menos 5 kHz de la portadora. La banda lateral más pequeña es J4 y es 0,03 veces la portadora, por lo que la potencia de la banda más pequeña es 36 vatios. Y listo, entonces ahora sí pasamos a asistencia. Eso está en el aula virtual. Está compartida ahí. En todo caso lo voy a volver visible en la semana 14, porque estamos ya casi llegando a la semana 15, la próxima semana, la semana 15, la última clase, él lo va a ser visible. Y vamos a pasar a asistencia entonces, y ahí ya nos quedamos, porque ya estamos casi por terminar. Sin querer, señores, la hora se fue. Así pues. Bien, asistencia. A ver. Johan Acuña Proleón. Christopher Erwin Hernán Patello. Marco Antonio Andazabla Rebasa. Presábal. Perfecto, muy bien. Alin David Auris Castillo. Paul Martín Ailas Rojas. Héctor Fabricio Calderón Herrera. Luis Alberto Camacho Segovia. Presente, profesor. Antonio Campodónico Macasana. Presente, profesor. Mauricio Campos Villena. Darwin Leonel Canagua Choquesa. Presente, profesor. Ítalo Cárdenas Tintaya. Edgar Alexander Carguay Trujillo. Presente, profesor. Gavin Eduardo Carrasco Poma. Presente, profesor. Renzo Raúl Casarillo Enríquez. Sergio Fabio Castro Vicuña. Sergio Luis Chávez Julca. Dominic Alexei Chávez Garrajeda. Yoshi Shiyemi Coaquila Rojas. Daniel Alejandro Collazos Rivas. César Conde. Profesor, disculpe. Dime. ¿Cuál es tu nombre? Chávez, profe. Ah, ya, perfecto, no te preocupes. César Conde Baltasar. Hillerson Cosme Ortiz. Presente. Muy bien. Leonel Joel Cotrina Polanco. Carlos Ricardo Cueva León. Presente, Eduardo profesor. muy bien. Eduardo Dante Cáceres Botoni. Noé Elvis Díaz Ramos. Andy Díaz Zamora. Joel Ángel Cascalante Mamani. Hola Alberto Espejo Concha. Presente. Muy bien. Elio, muy bien. Elio Anthony Espinosa Maldoceda. David Fernando Evangelista Cuti. Patri Flores Flores. Víctor Benjamín Guigo de la Cruz. Frank Frederico Guamán Camarena. Jesús Guamaní Hostos. Yasmín Wilcar Álvaro. Luis Daniel Wingo Chávez. David Jesús Ledesma Quispe.
Alejandro Manuel Ugasti Sichi, José Marco López Vázquez. Presente, profesor. López Vázquez. Muy bien, muy bien. Gerson Marqui Esteban, Alexander del Piero Mamani Sánchez. Presente, Mamani, profe. Muy bien. Alan Ítalo Maita Malqui, Bresman Munaya Aguirre, Luis Fernando Navarro Falcón, Henry Nieto Castro. Presente, Nieto. Nieto, perfecto. Kevin Ricardo Ojeda Campomanes, Hugo Jesús Pizarro Garrido, Eri Roger Poma García, Anthony Fernando Quispe Soto, Joshua Waldir. Pizarro presente. ¿Pizarro? Sí, Pizarro. Perfecto. Rixe presente, profesor. ¿Cuál es tu nombre? Rixe. Waldir. Muy bien. Sí, está. Bien, pasamos al tercer listado, señores. Acá son 5 listados. Leslie Alessandra Rimarachín Montesinos, Alex Cristian Ríos Juárez, Diego Jacinto Rivera Pérez. ¿Cuál es tu apellido? Moscoso. Eres Diego. Alex Cristian Ríos Juárez. Perfecto, muy bien. Misael Dan Rodríguez Mendoza, Nacer Mendoza, perfecto. Muy bien. Nacer Armando Rosales Apcho, Vil Jesús Rugel Acosta. Presente, profesor. Muy bien. Renato Sacaca Queque, Alexander Sacedo Peña, Diego Eduardo Samanés Tucto, Harold Sebastián. ¿Cuál es su apellido? Sacaca Queque Renato. Sorry, no te escucho. ¿Samanés Tucto me dices o Salcedo Peña? Sacaca. Ya. Perfecto, ya te escuché. Muy bien. Perfecto. Harold Sebastián Yataco, Jesús Alberto Rey Silva Núñez, César Silva Ramos Campos, Gianfranco Agustín Solier, Carlos Vidal Suica Rojas, José Armando Taza Rodríguez, Gerson Keller Toribio Bedón. Presente, ingeniero. ¿Cuál es tu apellido? ¿Toribio? Sí. Muy bien. Perfecto. Profesor Suica presente, ¿no? Suica. Carlos Vidal Suica, sí, acá está. Sí. Muy bien. Torres Ayala, profe. Torres Ayala. Sí. Sí. Perdón. Torres, sí, acá está, Torres Trigueros. Muy bien. Sigamos. Nil Toscano Fernández, André Efraín Ulloa Cajacuri, Diego Andrés Valderrama Candía, John Anthony Vega Guaraca, Juan José Velázquez Montoya, Enrique Luis Vicente Toledo, Luis Joel Villalobos Flores. Toscano presente, profesor. Ya, perfecto. Sigamos. Cuarto listado. El último ya, felizmente. Brian Raúl Vázquez Luna, Anthony Salvador Celada y Jorge Alberto Tarqui Cabezudo. Bien, señores. Hacer lista a todos. Se terminó el seminario. Y bien, entonces, la próxima semana el último seminario y el examen ya estamos quedando, pues, el 27. Está bien, porque también han dado feriado por todos esos días, así que dijeron que iban a poder reprogramar en la semana libre que quedan, ¿no? Ahí está bien, pues. Pero ya saben, ¿no? Por favor, no traten de conseguirse un celular, ¿no? Porque la cámara es fundamental, señores, para el examen. Y segundo, ya saben, ¿no? Su archivo lo van a poner su nombre, apellidos y nombres y su código a mano escrita. Y cuando graban el archivo, lo van a hacer con sus apellidos, luego su nombre. Y esa es la forma como van a grabar para que entreguen su examen, ¿no? La parte escrita, ¿no? La parte para desarrollar es para quien no es marketing, pues no sale la respuesta automática, ¿no? Parecido al parcial, pues, ¿no? De tal manera que pueda yo corregir rápidamente, ¿no? No quiero en otros archivos, otros formatos de lo que es fotografía o Word, nada, porque luego hay que estar cambiando de formato, ¿no? Entonces, si todo está en PDF más rápido para yo poder procesarlo y entregarles su nota rápido, porque esta vez un poco me he demorado, ¿no? Así que, por favor, ¿no? Ahí si me dan apoyo, para que yo también inmediatamente pueda procesar sus datos y al día siguiente además ya debería estar todas las notas. Le envío a su correo, obviamente, publico el solucionario, a ver, verifiquen. Si hay algún error, me hacen la corrección, me piden, ¿no? Que el profesor acá se ha equivocado sumando, puede ser, ¿no? Entonces, entonces corrijo, no puede ser.
y si no, ya pues no. Entonces de una vez ya se publican sus notas y ya ustedes están tranquilos para que vean, ¿no? Quién viene al SUSTI o quién no viene al SUSTI, ¿no? Ya pues, ha sido un gusto, dejo de grabar y aquí nos quedamos. No sé si hay consultas.